no hay espíritus, ni seres del más allá, ni mediums, ni videntes que predicen el futuro o que se comunican con tus parientes o cosas por el estilo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí estamos en otra edición de nuestro programa habitual, ¿no? Donde desenmascaramos un poco todo el fraude y lo sobrenatural que nos han vendido hasta hoy día. Por supuesto, en compañía de mi querida amiga Carlita. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, y contenta por este tema del espiritismo. Cada tema demanda leer, aprender. Entonces, voy aprendiendo sobre estos tipos de temas que causan un impacto en cierto periodo de la historia, porque cada tema surge, cada movimiento surge y alrededor de ese movimiento se crea mucha gente que se aferra por fe a ciertos fenómenos, que finalmente es charlatanería. Bueno, como ya habrán visto el título, no sé, se trata un poco del espiritismo, pero queremos aclararle a la audiencia que no vamos a hablar del espiritismo en el sentido de preguntarnos si existe algo dual o no, cosas por el estilo, ¿no? Ya que estas nociones se ha tenido desde ya hace más tiempo. Vamos a hablar del espiritismo en el sentido de las supuestas comunicaciones, ¿no? Que se tienen con seres del más allá, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto en la televisión o series, ¿no? O inclusive propias personas que se hacen llamar mediums, videntes o cosas por el estilo, ¿sí? Así como ven aquí en la pantalla. Y estas personas afirman comunicarse con seres del más allá. Sin embargo, esto tiene un origen y surge allá por 1848, ¿sí? Aquí como vemos, en un pueblito llamado Hydeville, en Nueva York, con las hermanas Fox, ¿bien? Así que vamos a contar brevemente cómo surge esto, ¿no? De cómo dos hermanitas, Kate y Margaret, en un inicio de lo que eran simples travesuras de niñas, terminan convirtiendo en básicamente un negocio enorme que lastimosamente explota la credulidad de la gente. Nosotros tenemos que remontarnos al contexto previo a escuchar esta historia tan interesante de las hermanas Fox, cómo surge a partir de una travesura de dos hermanas, luego se suma una tercera hermana, algo que va a generar un movimiento y mucha gente entregando su dinero para recibir algo a cambio, que es el contacto con el más allá. Entonces, como nosotros ya sabemos que esto sucede en 1848, como nos comentó Diego, en Estados Unidos, debemos entender qué pasaba en 1848 en Estados Unidos, qué ambiente había. Y sabemos que ahí estamos como en la segunda etapa de la revolución industrial. Por ende, está creciendo para cierto grupo de personas, muy pequeño grupo de personas, el estatus económico, la firmeza en los negocios, pero para una gran mayoría está aumentando la esclavitud, la injusticia, el exceso de labores, la explotación laboral como tal. Así que vamos a tener un tiempo donde hay muchas muertes, muchas enfermedades, es el contexto donde se está aboliendo la esclavitud, se están formando grupos feministas, pero también hay una alta intensidad de movimientos religiosos. Va a ser el tiempo donde se está creando el mormonismo. Unos años antes de todo esto, Joseph Smith va a crear lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, el ambiente es de frente a tanta injusticia, tanta enfermedad, tanta muerte, hay cuestionamientos que vamos a ver incluso en nuestros días. ¿Qué pasa más allá? Pierdes un familiar, pierdes un hijo, pierdes a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo puedes contactarlo? Entonces, en un ambiente fervoroso, muy religioso, como va a ser ese 1848 en Estados Unidos,
donde están pululando varias creencias, vamos a tener versículos bíblicos que nos van a dar luz de que puede existir ese contacto con el más allá. Y es lo que va a ver la gente, por ejemplo, a través de 1 Samuel, cómo es que se contacta el rey Saúl con la psíquica o adivina o bruja o según la traducción que estemos leyendo, de Endor para contactarlo con Samuel. Entonces va a ser la prueba evidente, incluso tomada como científica, de que es posible que ciertas personas con algunos dones puedan contactar al más allá, ser ese puente con el más allá. Entonces, si nosotros reunimos esas condiciones, gente que necesita saber qué pasa con su familia, va a ser el negocio perfecto. Pero también es el tiempo donde hay gente que está refutando esos versículos de la Biblia con la misma Biblia, porque tenemos en Levíticos pasajes donde se condenan ese tipo de prácticas. Entonces vamos a tener por ahí esas contradicciones bastante interesantes. Entonces vamos a ver 1 Samuel capítulo 28. Bueno, es casi todo el capítulo completo, o sea, desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 25 vamos a ver esta historia de esta psíquica o bruja de Endor. Pero el versículo 7 es el clave para que nosotros podamos ver cuáles son las palabras que utilizan las traducciones bíblicas para hablar de esta mujer de Endor. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana, donde dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Entonces ya ahí tenemos a través de la traducción una primera palabra. Vamos a ir a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que ya no coloca adivina, coloca nigromante. Dijo Saúl a sus servidores, buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores, aquí mismo en Endor hay una nigromante. Otro ejemplo, la Reina Valera 1960. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y la Nácar Colunga traduce, y dijo a sus servidores, buscadme una pitonisa para que vaya a consultarla. Sus servidores le dijeron, en Endor hay una pitonisa. Podemos ver que este versículo está traducido directamente del griego, porque la palabra es muy griega, pitonisa. Entonces vamos a buscar en el texto hebreo. En el texto hebreo vamos a leer Baalat Ov. Baalat, que es señora, es el femenino de Baal. Baalat Ov. ¿Qué es Ov? Es lo que hoy hay disputa. No hay algo como demasiado claro que es que qué podría ser Ov, pero dicen que puede ser quizás este puente para consultar en el más allá, o puede ser que es un invocador, en este caso una invocadora. No queda muy claro todo, pero es interesante que ustedes puedan ver cómo es que va variando la traducción de la Biblia según la que estemos leyendo. En 1848, esta gente está utilizando la Biblia y de cierta manera está adquiriendo un producto de modernidad, porque va avanzando la sociedad, se está modernizando y las prácticas de cierta manera también lo hacen. Entonces, esta práctica que fue fervor, que fue un éxito en esta década de todo la mitad del siglo XIX, les permitió dar con esta respuesta a la necesidad de gente que estaba padeciendo distintos dolores como la lejanía o la pérdida de seres humanos. Hay que aclarar que lastimosamente, a pesar de que las hermanas Fox décadas después confesaron este fraude, bueno, como venimos diciendo, lastimosamente, esto sigue siendo un negocio grande, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente esto comienza de la siguiente forma. Según el periodista del New York, Gerald Rubin, que le había entrevistado a las hermanas Fox décadas después, como estuve mencionando hace rato, estas confesaron que todo se trató simplemente
de unas bromas que le hacían a su sobrinita Lizzie, ¿no? A la hija de Lía. Y bueno, el tema comenzó cuando ellas se dieron cuenta que metiéndose en la cama y teniendo las manos descubiertas, que podían hacer un ruido con sus pies usando el respaldero de la cama. Entonces, partiendo de esa habilidad es que ellas podían hacer esos ruidos, ¿no? Y luego terminan engañando a la mamá y finalmente, ya cuando el rumor corre por todo Hydeville, es que bueno, esto se convierte en un negocio. Es la hermana Lía, la mayor, quien finalmente se convierte en manager de los procesos espiritistas y finalmente se une a las hermanas. Era básicamente el mismo procedimiento. Se juntaban las tres hermanas en una mesa, ¿no? Y comenzaba la comunicación, por supuesto, siempre haciendo los ruidos con la planta del pie, golpeando el piso. Es este el método que ellas utilizaban, ¿no? Imaginen, por ejemplo, cuando alguien toca la batería con el pedal, por así decirlo. Bueno, ese mismo movimiento ellas hacían, ¿no? Y por supuesto, esto terminó generando eh, muchísimas ganancias a las hermanas. Por supuesto, en un contexto donde la gente estaba desesperada, esta idea de poder comunicarte con tus seres queridos en el más allá era una idea muy atrayente. Pero por sobre todo también, inclusive como más o menos ocurrió con los fenómenos que estuvimos comentando programas anteriores, este fenómeno desató otras cuestiones. Por ejemplo, de esta cuestión del espiritismo de las hermanas Fox, es que surge esta cuestión del espiritismo de Allan Kardec, ¿no? Que sería otra rama. Y en esa misma época también surge esta cuestión de la Ouija, ¿no? Que ustedes me imagino ya conocen. Y es básicamente el mismo proceso, una cosa detrás de la otra, ¿no? Por supuesto, en colaboración de una sociedad fácilmente sugestionable. Entonces, vemos cómo se dieron estas cuestiones, ¿no? De cómo una simple travesura de dos niñas se terminó convirtiendo en un gran negocio y en un gran fraude por sobre todo. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que volvemos nuevamente a el mismo contexto que hemos visto en los otros programas. Seguimos en el siglo XIX, o sea, el siglo XIX es un siglo donde podemos estudiarlo y salen muchos casos curiosos que persiguen el siglo XX y que incluso lo podemos ver hoy día en pleno siglo XXI. ¿Cómo es que la gente más inocente, más vulnerable, va a tener ciertas respuestas que van a agarrar de una y con fe, porque siempre está la fe ahí en todo eso? Van a ser un negocio de todos ellos. O sea, siempre hay una parte que se enriquece y la otra vulnerable que compra todo. Entonces es como el factor en común que tienen todas estas historias dentro del siglo XIX y parte del siglo XX. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Que ellos están en un tiempo donde hay un avance científico, un avance de modernidad, estamos en esa segunda etapa de la revolución industrial, como ya dije. Entonces, este fenómeno del espiritismo va a ser un fenómeno que se puede observar, que se puede experimentar, incluso se puede estudiar. No es un simple como milagro, no es una aparición, o sea, es un fenómeno que hay audiencia mirándolo y por ende dicen, sí, todo eso es verdad porque estamos todos aquí observándolo, estamos en común acuerdo de que sí hay un ruido de respuesta y que estas hermanas tienen las manos sobre la mesa, que ellas no están haciendo nada. Entonces, qué fácil es con el avance
con la modernidad, ir cambiando las estrategias. La gente inocente va a caer igual, aunque cambien la estrategia. Entonces, ¿cómo es que lo más curioso, que es lo que tú comentas, cómo es que se enteran todos de que es un fraude? Ellas mismas lo confiesan. O sea, nadie las pilló a la hora que ellas no confiesan. Esto quizás hasta nuestros días sigue y ellas pasan a la historia como las hermanas espiritistas que lograron conectar con el más allá. O sea, es porque ellas confiesan que hoy podemos contar el fraude de las hermanas Fox. Aunque esto tarda bastante, esto recién se dio allá por 1888, cuando en la Academia de Música de Nueva York se juntan las hermanas Kate y Margaret y le explican a todo el mundo cómo era el procedimiento para hacer los ruidos. Sí, mostraron eh, lo que hacían con sus pies, cuál era el sonido que hacían y finalmente, bueno, esto terminó descubriéndose. Pero lo más llamativo de todo es que a pesar de que las pioneras del espiritismo este, comentaron que fue un fraude, el auge siguió estando. Es decir, el negocio de los videntes, de los mediums, no paró. Y se repite el mismo fenómeno de siempre. Es decir, se instaura una idea, ¿sí? Y una vez que se instaura la idea, todo el mundo la comienza a reproducir. Porque después de que las hermanas Fox propagaron esta cuestión del contacto con el más allá, toda la sociedad estadounidense comenzó a escuchar ruidos raros, presencia de espíritus y todo eso. Y por supuesto, así como en el caso del cine, ¿no? Que se encargó de lucrar con el tema de los ovnis, también un poco se aprovecharon de esto las series televisivas. Yo no sé si conoces, Carlita, o si ustedes conocen eh, esta serie que mostraba en Discovery Channel, Historias de Ultratumba. Ay, no, no me suena. Pero la Bueno, voy a buscar porque suena interesante. sí, 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 bueno, lo que sí, bueno, muy llamativamente mostraban Discovery esto, pero era una serie donde se iban unos personajes ahí con sus aparatos, medidores y todo eso, y el mismo protocolo. Una familia que vive en un lugar random de Estados Unidos, se escuchan movimientos raros y, bueno, hay que llamar a los cazafantasmas más o menos, ¿no? Claro. Pero decía, Claro, ¿basado en hechos reales o no? sí, por Ah, supuesto, no, debo verla. claro, Debo verla. claro, 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 y ahí está, o sea, imagínate, y no es que sale en cualquier canal, sale en Discovery. La Es, autoridad. claro, es la misma cosa que pasa con los alienígenas ancestrales. Si sale en History Channel, bueno, es cierto, la Sí. misma cosa. Mi mami es de ese tipo, así como, hey, pero es que lo está diciendo él. Si lo dice él es porque es verdad. Sí, 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 exactamente. Bueno, básicamente la misma reproducción. Y todas estas historias como hace rato mencioné, de la Ouija, por ejemplo, que surge más o menos en esa década, poquito después, cuando ya este auge y esta idea de que uno puede comunicarse con los espíritus ya estaba totalmente adentrado en la cultura. Por supuesto, esto tiene su explicación, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es, una vez que metes la idea en la sociedad, y por más de que luego expliques cuál fue su origen, finalmente eso ya queda totalmente instaurado. Sí, nos pasó con los platillos voladores, cuando la persona explica, no, lo que yo quería decir era esto otro.
y aún así la idea continuó y tomó más fuerza. Como que a la gente luego, ya, no importa, no me interesa lo que hayan explicado, yo sigo creyendo. Algo Sí, así, sí. exactamente. ¿Qué hermanas tan crueles para aprovecharse de un tiempo donde estaba súper latente la tuberculosis, cólera, la fiebre tifoidea, la difteria, o sea, todo lo que provocaba tantas muertes en la sociedad, buscar todos esos resultados de muerte para conectar a la gente con sus familiares del más allá? O sea, cero empatía, cero dolor por la tragedia que estaban viviendo, no sé, los mismos habitantes de tu pueblo. No les interesaba. Ahí nos damos cuenta que este factor que se ve en ellas en 1848, el que se ve hoy en día con pastores lucrando con la fe, lucrando con el dolor ajeno, diciéndote frente a terremotos, a desastres naturales, qué es lo que tienes que hacer, a quién le tienes que donar plata, cuánto dinero tienes que enviar, si quieres ser protegido y salvado. O sea, qué terrible. Ese componente en el ser humano, esa maldad, con los siglos no se va, o sea, sigue siempre. Y es eso lo que nosotros queremos un poco, ¿no? Que la gente reflexione con estos videos, ¿no? Detrás de todas estas historias que uno escucha, siempre hay un componente de fraude, de engaño, a veces de personas que lo hacen con total intención de, de estafar a las personas y que en la gran mayoría de los casos todo termina teniendo una explicación mucho más simple y mucho más sencilla, donde no hay cosas sobrenaturales, ni mágicas, ni místicas, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que nosotros les compartimos a ustedes. Si conocen a alguien que tiene el Espíritu de Dios, que Dios le habla, conecta con los mensajes, Dios te quiere decir algo a través de otra persona, duden de todo eso. Todo eso es mentira. Puede ser que la persona que te lo está diciendo tenga una súper buena intención o simplemente te quiere estafar. Porque yo pienso en casos que fueron de gran atención mediática, como Gigi Ávila. Por ejemplo, Gigi Ávila es evangelista puertorriqueño que hacía sus giras por todo el mundo. Él siempre repetía lo mismo: Dios me habló, Dios me dijo. Y él era este mediador, este vocero de Dios que tenía que ir a las naciones a dejar un mensaje. Oye, acá en Chile, en plena dictadura, Dios le habló que tenía que ir hacia el dictador, y cuando se encontró con el dictador dijo, era un hombre de Dios. Yo reconozco a los hombres de Dios. ¡Ey, tremendo asesino! Era un hombre de Dios. Entonces, esos espíritus engañosos que vienen de Dios, no crean nada de eso. Todo eso es mentira y siempre es mentira. Yo hasta ahora no sé, porque ya Gigi Ávila es polvo de estrella, yo no sé si ese hombre lo hacía con buena intención o realmente estaba recorriendo el mundo gratis a costa de la fe de otro, llevando ese mensaje para viajar gratis. Yo no sé cuál fue su intención, buena o mala, pero todo eso no existe. Entonces, esa gente que tiene esa habilidad, porque siempre hay una habilidad, dentro de todos estos factores hay una habilidad, o hablas demasiado hermoso, o tienes una habilidad con tus pies, siempre hay una habilidad en el ser humano que está incluyendo la fe para cometer fraude o engañar de cualquier manera a otras personas. Pero siempre hay un propósito. Si la intención es buena o mala, no me corresponde a mí juzgarla, pero siempre hay un propósito que la otra persona termina siendo afectada. O sea, es cosa de pensar. La mentira de las hermanas Fox duró 40 años. En esos 40 años, estas hermanas, ¿con cuántos sentimientos jugaron? El hecho de que ese día ellas revelan la verdad de cómo hacían los sonidos. Claro, quizás tenían la intención de no irse a la tumba cargando todas esas mentiras, porque ya eran de una edad bien avanzada las hermanas, entonces yo no sé si por eso revelaron su secreto, pero el hecho de que
esa gente que las seguía y estuvieron ahí y vieron la evidencia de cómo, de dónde venían esos sonidos, o sea, sentirte estafado es poco, porque jugaron con tus sentimientos. O sea, la madre que les pagó para reencontrarse con el hijo y saber algo del esposo, saber algo de la hermana, de lo que sea, saber que todo eso fue mentira y que jugaron con tu emoción, con tus sentimientos, que todo eso estaba en tu imaginario y pensaste que todo era real. O sea, el nivel de sentirte defraudado es terrible. Están las conciencias involucradas. Entonces, hoy en día sigue presente. La iglesia evangélica recurre mucho a esto, sobre todo las que son carismáticas, donde Dios me dice esto y vas con un dolor a la iglesia y cuentas el dolor que tienes, un familiar que está enfermo, declara, decreta, Dios me dice que tu madre se va a salvar. Nada de eso existe, pero siguen jugando con las emociones de las personas. Así mismo, totalmente. Por supuesto que habrán seguramente pastores o sacerdotes que no tengan la mala intención de hacerlo, en el sentido de que están tan sesgados como la propia persona que va y recurre a ellos, ¿no? Pero por supuesto también están las personas que estafan a los demás de adrede. Sea cual sea la razón, gente, nada de esto existe, nada de esto es real. No hay espíritus, ni seres del más allá, ni mediums, ni videntes que te predicen el futuro o que se comunican con tus parientes o cosas por el estilo. De hecho, esto tiene su explicación. Por ejemplo, en el caso de la Ouija, está demostrado que esto es un fenómeno psicológico que se llama efecto ideomotor. Es decir, son las propias personas de manera inconsciente quienes forman las supuestas palabras que se leen en el tablero. Y también, por supuesto, los otros eh, hechos tienen explicaciones más simples que no obedecen a nada sobrenatural. Ujú, sí, bueno. Y esto no va a cesar, o sea, cada década trae una nueva creatividad de parte del ser humano, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Yo me acuerdo cuando mi hija iba al colegio, estaba de moda el Charlie Charlie, y vino esta Sí, histeria sí, sí, colectiva entre los niños del colegio, y todos sí. sentían algo en la espalda, que algo les habló y se Mm, desmayaron. Entonces, esa histeria es colectiva y siempre viene alguien a inventar algo novedoso y el resto cae. Ojo ahí. exacto, sí. Sí, yo recuerdo el Charlie Charlie también. Sí, llegó a todas partes. Sí, recorrió el mundo. Sí, pero Bueno, bueno, nos vamos despidiendo, ¿te parece, Dieguito? claro que sí. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Pueden ser los Warren, no sé, solo Dios lo sabe. También, Sí. exactamente. Adiós. Chao amigos, que estén bien.